Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arin Sofía Porto González, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, y en conjunto con mis compañeros deseamos realizarle un pequeño abrebocas acerca de la importancia que tuvieron las mujeres en la Revolución Cubana. Al pensar en la Revolución Cubana, es muy fácil visualizar a hombres con trajes verdes, barbas y rifles en sus hombros, pero esta es solamente una cara de la moneda, porque habitualmente olvidamos que esa es la historia contada por aquellos líderes, aquellos que batallaron para derrocar el régimen dictatorial en el que se presentaban y estipular un nuevo orden social. Sin embargo, frecuentemente se olvida que junto a ellos luchaba un ejército de manera silenciosa, un ejército conformado por mujeres, mujeres que debido a su astucia supieron sobrevivir junto a su pelotón. Sus cualidades las llevaron a realizar de diferentes maneras los ejercicios como el espionaje, la medicina, la mensajería, de la mejor manera. Estas actividades fueron de admirar y es por esto que el día de hoy entrevistaremos a 3 personas importantes, una política, una guerrillera o ex guerrillera y por último a una académica. Conforme a sus respuestas, daremos paso a una pequeña conclusión en donde estipularemos puntos claves acerca de las palabras que éstas estipularon. No siendo más, los dejo con mis compañeros. La frase "una revolución dentro de la revolución", acuñada por Vilma Espín, se refiere al papel transformador de las mujeres dentro del proceso revolucionario cubano. No solo participaron activamente en la lucha armada y política, sino que además impulsaron la transformación social más profunda, el cuestionamiento y combate al patriarcado dentro de un sistema que buscaba cambiar las estructuras económicas y políticas. Hacer una revolución dentro de la revolución, entonces, significa no conformarse con la transformación política general, sino comprometerse a cambiar también las relaciones sociales, familiares y culturales que históricamente han oprimido a las mujeres. Fue una lucha contra el machismo dentro del proceso revolucionario y por eso es tan simbólica como efectiva. Las mujeres cubanas jugaron un papel crucial antes, durante y después del triunfo de la revolución en 1959. Su participación no se limitó al apoyo logístico, sino también fueron guerrilleras, espías, líderes barriales, médicas en campaña y organizadoras en resistencia. Nombres como Vilma Espín, Aide Santa María o Celia Sánchez son solo algunos de los rostros femeninos visibles, aunque hubo miles más anónimos. Después del triunfo revolucionario, su participación fue institucionalizada. Se organizaron en colectivos como la Federación de Mujeres Cubanas. No solo promovía la alfabetización, la salud y el trabajo digno para las mujeres, sino que también luchaba por cambiar la mentalidad del patriarcado de la sociedad cubana. Se ampliaron sus oportunidades laborales, educativas y profesionales. Las mujeres llegaron a ser en mayoría en sectores como la salud, la educación y la investigación científica. La Revolución Cubana permitió avances concretos para las mujeres, pero esos avances no fueron automáticos, fueron el resultado de la lucha consciente, organizada y constante. Para asegurar que los ideales de justicia e igualdad incluyeran también la dimensión de género. Tengo 6 datos referentes al rol de la mujer en la Revolución Cubana. El primero es de que Vilma Espín fue ingeniera química, estudió ingeniería química en la Universidad del Oriente e hizo estudios en el MIT en Estados Unidos. El pelotón femenino de María Grajales. Durante la lucha armada se creó un pelotón femenino dentro del ejército rebelde, nombrado en honor a la madre de Antonio Maceo. Las mujeres fueron claves en la logística revolucionaria. Muchas mujeres, incluso sin estar armadas, actuaban como mensajeras, transportistas, escondieron armas, cuidaron heridos y espiaron al régimen de Batista. Cuba fue uno de los primeros en América Latina en legalizar el aborto en 1965 gracias al impulso del movimiento revolucionario. El aborto fue despenalizado y garantizado de forma gratuita en el sistema de salud pública.
Y por último, hoy las mujeres representan más del 60% de graduados universitarios en Cuba y ocupan una alta profesión en profesiones científicas, médicas y jurídicas. Esto es herencia directa del impulso inicial revolucionario. Además de Vilma Espin, han habido otras 4 mujeres que han sido influyentes en la política cubana. Han ocupado cargos políticos y han dejado huella en este país. La primera que encontramos es Mercedes López Acea. Ella ha sido una de las mujeres que ha tenido una gran influencia política dentro del sistema actual cubano. Ella ha logrado ocupar cargos como la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Aquí quiero hacer un paréntesis. En la Asamblea Nacional se encuentra la mayoría de las mujeres. De hecho, en esta asamblea hoy en día el 50% y un poquito más es de mujeres. Pero quiero también aclarar que hay poder limitado. Como les venía diciendo, Mercedes ocupó la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, pero también ocupó la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas. La segunda mujer que encontramos es Mariela Castro, hija de Vilma Espin, que fue una de las grandes políticas cubanas, y Raúl Castro. Ella ha trabajado a lo largo de su vida y de su carrera por los derechos humanos y todo el tema de género y de igualdad. Esto le ha permitido a ella ser diputada también en la Asamblea Nacional y dirigir el Centro de Educación Sexual. Además, ella ha combinado estos cargos públicos con el tema del activismo. La tercera de las mujeres que encontramos es Ana María Mari Machado, quien ha tenido una trayectoria política bastante destacada a lo largo del tiempo, pues ella se enfoca en la representación femenina dentro del Parlamento y también en el Partido Comunista, donde pertenecen todas estas mujeres. Ella ha asumido la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, pero se enfocó en la parte del poder popular. Además, también se convirtió en la miembro del Comité Central del PCC. Y por último, tenemos a la Sara Mercedes López Acea. Ella con su carrera política sin duda ha reflejado lo que es la participación femenina en los altos cargos, ya sean estatales o partidistas. Ella ha desempeñado roles en el gobierno y en el partido. Estos incluyen la vicepresidencia también de la Asamblea Nacional, por eso les dije que iba a ser muy importante tener en cuenta que en la Asamblea Nacional la mujer tiene un gran papel. Y además cargos en la dirección de la FMC. Sin duda alguna, Cuba ha tenido y tendrá a estas 5 mujeres que son ejemplos representativos de la participación femenina en la política cubana, que ha ido creciendo, porque como les decía, hoy en día en la Asamblea de Cuba el 50% y un poco más son mujeres, han ido ganando terreno, pero ¿qué pasa? Se enfrentan a limitaciones en cuanto a poder real y agenda de género, pues siguen siendo los hombres quienes tienen el mayor poder. Ahora bien, para hablar de mujeres haciendo una revolución dentro de la revolución, tenemos que precisamente incluir a las mujeres que cada día hacen una pequeña revolución en el mundo. Buenas tardes, en el marco del libro Mujeres en Cuba haciendo una revolución dentro de la revolución, hoy estamos con Morelia, una mujer que desde su perspectiva y desde su vivencia misma dentro del conflicto y la revolución, en este caso pues colombiana, nos responderá algunas preguntas que tenemos respecto al texto. ¿Cómo estás, Morelia? Bienvenida. Hola, encantada de hablar contigo. Un placer poder charlar de este tema, que ahora mismo se han dado muchos procesos en que las personas que estuvimos en el marco del conflicto pudimos revelar las historias, las vidas que nos llevaron a estar dentro de él, pero aún así a veces no se conocen, porque tengamos de hablar del tema y explicar situaciones y todo lo que hay ocurrido es bienvenido para nosotros y nosotras como combatientes de las causas.
No, claro, muchas gracias Morelia a ti por participar en esta entrevista, como uno puede realmente conocer el conflicto sin conocer las dos partes de la historia, ¿no? Bueno, la primera pregunta que yo te voy a hacer en base al libro es, las mujeres cubanas hicieron una revolución dentro de la revolución. ¿Cómo interpretas tú esa frase? Bueno, hay que partir del hecho de que nosotros vivimos una realidad totalmente distinta cuando entramos a ser parte de un movimiento. Y en pensar que la revolución en Cuba, las mujeres que participaron eran en principio mujeres formadas académicamente. Si tú lees el libro de las autoras, las dos principales fueron estudiantes universitarias y pues aquí en Colombia, nosotras muchas, nos tocó fue unirnos a la guerrilla buscando opciones de vida. O sea, no fue una decisión como tal, sino fue como algo que de una u otra manera se nos impuso. Entonces, eso se puede plantear así. Y bueno, y la otra autora, son tres autoras las del libro, tres coautoras, eh, se formó en la revolución ya cuando la revolución había triunfado. Entonces es eso, nosotras como guerrilleras, como combatientes, como campesinas, veníamos de un entorno totalmente distinto, en donde la rebelión cambió nuestras dinámicas de ser mujer, pero nosotros en muchos puntos tuvimos que superar, nos igualábamos, había cierta igualdad con los hombres, pero respecto a, a las funciones propias del combate, propiamente, pero así como que se reconociera a la mujer como un actor político como tal, pues yo creo que nuestra realidad no permitió que eso se diera tan así. O sea, solo recién desmovilizadas que hemos estado planteándonos la cuestión de la mujer, el conflicto y cuál es nuestro rol en el post-conflicto. Pero antes sí, tú entenderás que Colombia tenía una tradición machista que recién ahora estamos pensándonos las cuestiones de género, de libertad femenina, también por el mismo conflicto, porque obviamente eso frena cualquier proceso político. Sí, claro, el contexto es muy importante en este tipo de situaciones, ¿no? Y pues en contextos políticos tan, bueno, sociopolíticos tan diferentes como el cubano y el colombiano. Bueno, la segunda pregunta que tengo para ti es, ¿qué avances concretos lograron las mujeres cubanas en términos de derechos, educación y participación política gracias a la revolución? El libro me dio la impresión de que ellas, una vez triunfada la revolución, pudieron hacer un gran trabajo en educación de la mujer. Y es una educación eh, global, ¿no? Que no se centra solo en la ciudad o de un proyecto de criar campesinas para volverlas profesionales citadinas, entre comillas, o formarlas, sino llevar las mujeres del campo a la ciudad, educarlas para que ellas volvieran al campo y reproducir. Sí, eso es muy importante, un logro muy importante. Sí, claro, no, pues la idea de la revolución era realmente educar a la gente para conseguir el progreso, ¿no? Bueno, la tercera, ¿qué figuras femeninas dentro de la revolución consideras más importantes y por qué? Esta es sencillísima. Bueno, mira que yo al principio, cuando me puse a leer el libro y leyendo la introducción que habla sobre quiénes eran las tres autoras del mismo, yo pues no me sentí muy identificada, porque como te decía, ellas eran personas que habían ido a una universidad. De hecho, creo que una era hija del gerente de la fábrica de Domecq, Brandy Domecq, muy famoso de Mm, esa marca. Es su claro. pensamiento de campo. Entonces yo en el principio no me pude sentir tan identificada con esas personas. Pero luego, cuando empezaron a hablar de las mujeres que fueron a combatir Angola, de las dos mujeres que fueron a combatir en la toma de Cuartel Moncada, entonces pues, sí, como que se siente muy familiarizada, porque el rol al final de una era es el combate estar ahí en la trinchera, entonces ahí sí uno se siente más identificado y también admira en ese sentido, porque que se haya formado una columna de combatientes para ir a otro país, eso ya es como, wow, o sea, lo que debieron ser estas mujeres para que la misma revolución pudiera mandarlas a ellas como una unidad. Y que en ese mismo libro se relata que hubo un conflicto entre los dirigentes militares cubanos, hombres, que criticaban eso, haber formado un grupo de mujeres, pensando que no, que iba a dar la talla, pero al final sí se lograron los resultados del combate que se propusieron allá en África. Esta señora Karina, que fue en el frente militar, que se volvió famosa por haberse desmovilizado, o sea, pero entonces sí, creo que esas heroínas anónimas que fueron a combatir, que se pusieron el fusil al hombro y le metieron todas, son las que uno dice que son de admirar en el contexto de ese libro y de esa revolución. Pues sí, Morelia, la mujer siempre ha quedado un poco relevada en la historia, ¿no? Y las veces que no lo ha hecho, digamos que su participación
puede resultar un poco cuestionable, o al menos lo que tú dices, poco representativa. Es difícil uno Ujú. encontrarse en ciertas figuras. Bueno, Morelia, y pues ya la última pregunta para cerrar, ¿cómo cambió su vida después de integrarse a los movimientos sociales y revolucionarios? Dio oportunidades, pero también supuso muchísimos retos, sobre todo para ser mujer, o sea, más allá de la guerra, que para todos es un reto, sin importar o si son hombres o mujeres, pero para las mujeres sí es el doble. Entonces, por lo que te decía, una siempre está condicionada a demostrar que es capaz de hacer las cosas y también pierde su feminidad, porque obviamente, lo que te decía, uno pasa de ser un camuflado, y cuando tú vuelves a la vida civil, el hombre vuelve feliz, pues no feliz, sino vuelve sin tener que retarse a tantos cambios, porque él sigue siendo un varón, pero en cambio ya una tiene que volver a adaptarse a esa vida en donde se esperan cosas que estereotípicamente se le piden a las mujeres, o algunos que se le pide en la sociedad. Entonces uno debe aprender y aprender a ser mujer. Claro, no, bueno. Morelia, muchísimas gracias por participar en esta entrevista, de verdad, es Muy, muy importante para nosotros escuchar la voz de todas las partes del conflicto. Buenas tardes, estamos con María Hilda Muñoz Mora y pues le cedo la palabra. Buenas tardes, un gusto estar acá. Soy presidente de la organización sindical UNES Colombia, un sindicato del orden nacional de empleados públicos, y soy defensora de derechos humanos. Vale, muchas gracias, señora María Hilda. Le voy a hacer 4 preguntitas. La primera sería, las mujeres cubanas hicieron una, abro comillas, una revolución dentro de la revolución. ¿Cómo interpreta usted esa frase? Que las mujeres cubanas no desaprovecharon el momento de hacer historia y de construir a diario desde su ámbito y de su rol como mujeres la revolución cubana después de la revolución, o sea, porque la revolución cubana fue una y después de la revolución se siguió trabajando para garantizar esa revolución cubana. Claro, y especialmente en temas de derechos femeninos, ¿no? Que es algo que nos ha faltado bastante en el continente. La segunda, ¿qué avances concretos lograron las mujeres cubanas en términos de derechos, educación y participación política gracias a la revolución? Bueno, en materia de derechos, tener voz, tener voto también, en materia desde lo político, estar en instancias que antes eran vetadas para ellas, y desde lo educativo, pues creo que ha sido lo más prominente y lo más demostrativo, como es construir desde las aulas, garantizando la revolución cubana, pero yendo más allá para una construcción en pos de una visión latinoamericana. Importante la educación siempre, ¿no? Si no se hace una reforma en la educación, no hay forma de cambiar la mente de la gente. La tercera, ¿qué figuras femeninas dentro de la revolución considera más inspiradoras y por qué? Dentro de revoluciones, la revolución colombiana, pues hablemos de la época de Policarpa Salabarrieta, mujer joven, dio su vida desde un punto de vista de lograr la lucha por su pueblo. Y como te decía, actualmente María José, la hija de un líder del movimiento M19, de quien, a pesar de que su padre fue sacrificado por el conflicto armado en Colombia, ha sido una mujer luchadora, es una senadora con una perspectiva diferente de país, con una perspectiva de avanzar hacia un país más progresista. Yo no conozco mucho la obra de María José Cano, pero pues es importante tenerla en el tintero, ¿no? Ir conociendo. María José Pizarro. María José Pizarro. Ah, María José Pizarro, sí. Bueno, la última pregunta. ¿Cómo cambió su vida después de integrarse a los movimientos sociales políticos revolucionarios? Bueno, mi vida está desde, digamos, yo ingresé a la Universidad Inca de Colombia. Allí ingresé a ser parte de colectivos sociales y colectivos políticos. Creo que mi vida ha girado en torno a tener en cuenta que la política es una manera de solucionar problemas sociales y de conflictos sociales. Considero que a partir de allí mi vida gira en torno a esa construcción histórica diaria y rutinaria. Y además, como defensora de derechos humanos, coloco al servicio de las comunidades que así necesitan hacer el ejercicio de sus derechos, el conocimiento como abogada. Vale, María Hilda, eso sería todo. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. No, señora. Ya, que pasen buen día. Hasta luego, lo mismo. Bueno,
Buenos días, me presento, soy Santiago Ortega Poeti, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar de Granada. Hoy me encuentro con la docente Diana Patricia González Ruiz, docente de posgrado de la especialización de Neuropsicología Escolar del Politécnico Gran Colombiano, también docente de la maestría de Neuroeducación e Inclusión de la misma universidad. Y le vamos a hacer unas preguntas justamente para el tema de las revoluciones. Ella es una persona que tiene más de 20 años de experiencia, también tiene magíster en neuropsicología y educación. Entonces, Dianita, las preguntas que te vamos a hacer son 4 preguntas simples. La primera es, según el libro, las mujeres cubanas hicieron una revolución. Una revolución dentro de la revolución, ¿tú cómo interpretarías esa frase? Una revolución dentro de la revolución me lleva a pensar en que todas las naciones que llevan a cabo procesos de revolución tienen en sí mismo una serie de condiciones sociales, políticas y económicas que subyacen de la revolución. Caso concreto, aquí la revolución partía de un proceso político, económico, pero sin duda quiero destacar la subyugación y sumisión de las mujeres. Y en ese sentido es que, aprovechando este fenómeno, las mujeres salen a relucir en una nación machista, patriarcal como Cuba. Ok, muchas gracias. La segunda es, ¿qué avances concretos lograron las mujeres cubanas en términos de derecho, educación y participación política gracias a la revolución? Bueno, gracias a la revolución es que se identifica que las mujeres requieren un proceso de emancipación, de exaltación de sus derechos y necesitan una líder definitivamente. Ahí puedo destacar a Vilma Espín, que creó la Federación de Mujeres Cubanas, exaltó, primero antes de exaltar, identificó las grandes falencias que existían en la nación en términos de respeto de los derechos de las mujeres, en salud, educación, política, economía, todo a nivel social, y fue una abanderada en el reconocimiento de los derechos de estas mujeres. Okay. Y de la mano con la anterior pregunta, ¿consideras alguna figura dentro de la revolución que te inspire? Sí, justamente esta mujer, Vilma Espín, okay, fue la que lideró todo este proceso de revolución de las mujeres, exaltando básicamente, identificando la carencia que existía para destacar a las mujeres dentro de la sociedad. Fue la abanderada sobre todo de los derechos en educación. Allí las mujeres no tenían los mismos derechos para educarse en términos de educación superior, y fue gracias a ella que lo lograron. Entre otras, también fue una abanderada en contra de la violencia hacia la mujer y luchó toda su vida por la equidad de género. Ok, ya. La última pregunta, si en algún momento de tu vida hiciste parte de algún movimiento social o revolucionario, ¿esto ha cambiado de tu vida para algo? Sí, pues en el ejercicio de mi profesión sí. Sobre todo cuando le he dedicado más de 3 décadas al trabajo sobre la inclusión de las poblaciones y de los grupos poblacionales en general. Aquí hago énfasis en las mujeres que requieren ser reivindicadas porque históricamente han sido subyugadas por fenómenos y modelos patriarcales, machistas, que aún perpetúan en las sociedades. Entonces creo que es de destacar. Vale, muchísimas gracias, Diana, de verdad te agradecemos mucho. ¿Ya? Visto lo visto, es innegable la gran influencia que han tenido las mujeres en las revoluciones, especialmente en la cubana. Esta fue esencial para dar forma no solo al rumbo del conflicto, sino también al tejido mismo de una nueva sociedad. Hoy, al mirar hacia atrás, es fundamental reconocer su valentía y legado, porque contar la historia de la revolución sin ella sería contarla a medias. Su lucha continúa resonando, inspirando a nuevas generaciones a tomar la palabra, a tomar acción y a seguir transformando el mundo. Muchas gracias por ver.